Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a Arturo López, mi compañero en HDT, como en los últimos 102 episodios. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Súper bien, súper contentos de estar aquí nuevamente, como cada semana, dándoles buen contenido a todos ustedes. Antes de iniciar con el episodio de hoy, que como ya vieron en el título, estaremos hablando un poquito sobre short trading y cómo a lo mejor utilizar el short como una herramienta dentro de tu estrategia o portafolio de inversión para generar ganancias también en este tipo de mercados que estamos viviendo en este año 2022. Les recordamos a todos que estamos en las redes sociales, en todas las plataformas de las principales redes sociales, como en Instagram estamos como @hablemos.de.trading, en Twitter como @hablemostrading, en YouTube estamos como Hablemos de Trading, vamos creciendo poco a poco y este tipo de episodio es muy bueno que vayan a verlo, si están en Spotify vayan y lo vean también en YouTube porque estaremos compartiendo gráficas y estaremos, como es un concepto que es un poquito más abstracto y un poquito, si no estás familiarizado con el tema del short trading, es un tema que es importante que lo ves visualmente para entenderlo. Es muy buena idea que te vayas a YouTube en este momento y lo empieces a ver allá. Eh, También estamos en nuestro correo electrónico todas las semanas atentos a sus dudas, sugerencias. Muchas veces recibimos simplemente mensajes de apoyo, mensajes de agradecimiento por el trabajo que hacemos aquí. Y bueno, además está decirles lo contento que nos sentimos cada semana de compartir con ustedes todo lo que hemos podido aprender en los últimos años y tratar de, bueno, de aprender también un poquito de ustedes. Bueno, bien, después de esa super, hiper, mega introducción de mi compañero, Gracias. igual, bueno, vamos a explicar como un poquito la motivación de hacer este episodio sobre las operaciones al corto. Y es que, bueno, bien, ya hemos conversado en otros episodios, quizás un poquito sobre qué es una operación al corto y, bueno, y cuál es la forma de aprovechar este tipo de operaciones en ciertos mercados o dependiendo también de tu estrategia. Pero el tema está en que estamos envueltos en un mercado tan debilitado y quizás tan bajista, que en estos son los momentos que quizás son los perfectos para este tipo de estrategia, para hacer operaciones al corto, ya que, ya que el mercado primero que los movimientos del mercado están bastante volátiles, entonces tiene movimientos muy agresivos, y no solamente eso, sino que si no lo sabían, uno puede, no solamente existen las operaciones al long, que son operaciones al largo, que son justamente comprar en un precio más bajo y vender en un precio más alto, sino también están este tipo de operaciones llamadas short, que justamente es lo contrario, es comprar a un precio más alto especulando a que el precio va a caer. Y de ahí, bueno, esto lo vamos a explicar ahora un poquito más al detalle, de qué es lo que significa y cómo es como vamos a decir, como el- la estrategia o cómo es la idea o qué es lo que se encuentra atrás de una operación al corto, cómo es que lo manejan los brokers, cómo es que se utiliza. Y bueno, ahí no sé si quieras tú apoyarme, José, con eso. Sí, sí, cómo no, mira, la idea del short trading o el trading al corto va, como bien dice Arturo, ligado a beneficiarte o obtener beneficios de la caída de un activo, del precio de un activo. Cosa que a lo mejor suena un poquito antinatural y bueno, sí, cuesta un poquito entenderlo las primeras veces. Eh, Trataremos de explicarlo con los mejores ejemplos porque cuando yo comencé en el trading también empecé a escuchar el short trading y no me entraba en la cabeza porque decía, bueno, pero ¿cómo es posible que yo haga dinero cuando algo vale menos y menos y menos y menos? Y bueno, la realidad es que los brokers funcionan también como una entidad de ahorro, por así decirlo, donde en un banco regular, en un banco normal de tu localidad, tú depositas dinero y ellos usan ese dinero para prestárselo, un porcentaje de ese dinero a otros ahorristas en forma de créditos que le permiten a esa gente crecer. Bueno, el broker, que al final del día funciona como un depositario de acciones de los diferentes clientes que tienen dentro de su portafolio, el broker también se permite y le permiten, las reglas del juego, por así decirlo, en Estados Unidos, le permiten prestarle a otros inversionistas esas acciones que tienes tú en el banco o en el broker. De esa forma ellos poder hacer estas operaciones a corto. Pero antes de entrarnos en lo que es una operación al corto, antes de hablar directamente
dando ejemplos de eso, quiero hacer un ejemplo práctico, un ejemplo del día a día que lo repito muchísimo. Y fue como yo lo entendí, como me lo explicaron a mí cuando comencé. Y es que la operación al corto no es más que ese beneficio que uno busca cuando tú piensas que algo va a caer en valor. Entonces vamos a suponer que tú tienes un hermano que vive contigo, vamos a suponer que tú vives en España, tienes un hermano que se va de intercambio un año a Estados Unidos y tu hermano tiene un carro que vale $10,000. Y tú simplemente dices, mira, bueno, mi hermano se va, mi hermano me da la llave del carro, me dice que le da una vuelta de vez en cuando y él me dice, mira, nos vemos dentro de un año. Tú dentro de tu análisis que vienes viendo los mercados y vas viendo el mercado de los carros, dices, mira, este carro, que puede ser un Seat León, vale 10,000 euros y este carro yo creo que en el siguiente año va a valer 8,000 euros. Entonces, coño, sería un buen momento para yo vender este carro en 10,000 euros y unos días antes de que mi hermano regrese y de que me pida el carro que va a necesitar, obviamente, yo lo vuelvo a comprar. Y bueno, en efecto, eso hace. Toma el carro prestado, el carro no te pertenece. Tú no tienes que pagar el carro en $10,000, tú tienes que devolver el carro. Tu hermano no quiere el dinero, quiere el carro. Tú tomas el carro de tu hermano, lo vendes en 10,000 euros. Pasa un año, tu hermano va a llegar, él no quiere el dinero, quiere el carro. Tú, ese carro ahora perdió valor y ahora ese carro vale 8,000 euros. Tú lo compras en 8,000 euros. Tu hermano llega y le da su carro. ¿Qué ocurrió? Que en la caída de ese activo, en ese tiempo determinado, tú capitalizaste 2,000 euros. Esa es la lógica tras la venta en corto. Identificar cuando algo posiblemente va a caer en valor, tomarlo prestado, que es lo que nos hace el broker. Digamos que tenemos una acción de Amazon o de Apple que vale $200. Creemos que Apple va a caer en valor. Un ahorrista, un inversionista como Arturo las tiene en su portafolio. El broker me permite tomarla prestado. Yo no voy a devolver el precio, voy a devolver es la acción. La agarro esa acción de Arturo, de Apple en $200, la vendo, la acción cae a $180, la vuelvo a comprar, se la devuelvo a Arturo. Él nunca supo que esto pasó porque esto simplemente ocurre a nivel de broker y yo capitalicé $20. No sé si se entiende más o menos, Arturo. No, no, a mí me parece que está excelente esa explicación, porque sinceramente yo creo que uno de los conceptos un poco más, hay varios conceptos complicados en alrededor del trading, pero yo creo que una de las cosas que son como más complicadas de entender es justamente las operaciones al corto. Y yo creo que ese ejemplo que diste del carro es, es espectacular o sea, para poder explicarlo fácilmente lo que conlleva. Sobre todo porque uno al principio, o sea, uno piensa, ¿no? Primero que uno piensa que solamente uno puede beneficiarse de operaciones al largo, de operaciones, como dije al principio, de comprar económico y vender un poco más caro, eh, pero también te ofrecen este beneficio de poder tomar operaciones en el sentido contrario y de esa forma puedes beneficiarte con el mercado, o sea, con la tendencia que tenga la acción, o sea, todo depende del análisis que tú hagas. Entonces es buenísimo conocerlo y entender qué es lo que estás haciendo. Ahora, yo creo que eh, como toda estrategia tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Creería que una de las ventajas principales es que normalmente hay una expresión como muy famosa en el trading que normalmente cuando el precio sube, él sube por las escaleras y cuando baja, baja por el ascensor. Y eso realmente es bastante acertado porque cuando el precio cae, e incluso lo pueden ver en las gráficas del Standard Poor's, lo pueden ver en cualquier gráfica de cualquier acción, bueno, desde la mayoría, que no sé, una tendencia que tiene, no sé, un año, una tendencia alcista que tiene un año formándose y el precio subió un 30, un 40%, en cuestión de 2, 3 meses ya cayó ese 40%, inclusive más. Y de ahí viene justamente como esa expresión. Entonces yo creería que, bueno, que una de las ventajas que tiene hacer operaciones al corto es que justamente eso, los movimientos al corto son mucho más, digamos, la palabra no me gusta utilizarla, pero es un poco más agresivo la caída, por lo que el beneficio quizás puede llegar mucho más rápido que con una operación al largo. Esto no necesariamente es así, pero asumiendo la expresión de que el precio sube por las escaleras y cuando baja por el ascensor, es bastante acertado y es bastante
Sí, yo diría que bastante, bastante acertado. Tú tenías otra ventaja sobre las ventas al corto. Oye, yo creo que esto que a lo mejor la gente no sé, para ponerle un poquito de contexto, yo sí creo que el precio cae por el ascensor, como dice el dicho, porque el miedo se apodera del inversionista y el miedo, a mi parecer, es mucho más poderoso y por eso es que tú ves que toma mucho tiempo construir un retorno o una subida de una acción de 20%, toma mucho esfuerzo de parte de la empresa y en lo que a lo mejor dura un año en ese proceso, pero en lo que se apodera el miedo de los inversionistas, tranquilamente en cuestión de par de días puede perder ese 20%, lo que tomó un año de trabajo arduo. Y es que ese pánico, ese miedo se apodera de la gente y corren a hacer a lo mejor algo que no necesariamente esté bien o vender a lo mejor no sea la respuesta en el momento, pero es la naturaleza humana, es eso que nos enfrentamos día a día y es algo que se repite y se repite y lo vemos todos los días y por eso es que muchas personas se dedican al short trading activamente porque les permite de una forma u otra optimizar a lo mejor sus resultados porque encuentran un nicho en el cual a lo mejor el porcentaje de acierto no es mayor necesariamente, pero en el momento que caen, esa relación riesgo-beneficio tiende a ser muy asimétrica porque a lo mejor en tu short promedio apuestas por uno de riesgo, 3 4 de beneficio, a lo mejor en el long promedio vas 1 a 3. Entonces eso es un importante. Yo creo que eso de que el short te permite en un mercado como este que tú puedes también capitalizar, a lo mejor cuando tú vienes acostumbrado, personas como nosotros, que la gran mayoría de las operaciones son long, y tú vienes acostumbrado en un mercado alcista que lo que haces es comprar, comprar y esperar que suba para vender más alto y capitalizar en esa subida, el hecho de que el short te permita modificar a lo mejor tu estrategia o a lo mejor hacer esa inversión y seguir capitalizando, me parece muy bueno. Si bien es cierto que dentro de todo esto, cada cosa puede ser vista como a lo mejor como la contraparte, ¿no? En Estados Unidos o en el mundo está un poquito mal visto por un grupo de inversionistas el tema del short, porque creen que estás apostando a que una empresa le vaya mal. Incluso hay inversionistas que dicen, yo no hago short porque no me gusta despertarme todos los días esperando que el mundo sea un lugar peor. Pero también está la teoría que dice que al final una empresa mala igual va a desaparecer. Entonces, por ahí es delicado. Creo que una buena ventaja es que te permite, dentro de todos estos conceptos, dentro de todo lo que es el trading normal, eh, te permite tu poder operar en pequeños espacios, pequeños momentos de tiempo, diferencia de un long. Mi long promedio puede ser 3 semanas, pero a lo mejor mi short promedio es de 2 días. Entonces, no necesariamente tienes que estar invertido en una empresa o un dinero bloqueado en un solo momento o un solo nombre durante 3, 4 semanas, sino que a lo mejor puedes capitalizar en menos tiempo. Cosa que también puede ser contraproducente. No sé qué opinas. No, sí, totalmente, sí. Eh, eso es una, quizás una de las desventajas que tiene el short. Aunque yo creo que la principal desventaja es a nivel de riesgo. Justamente porque cuando tú haces operaciones al largo, ¿verdad? Tú lo que tienes, o sea, tú, no sé, el precio de una acción está en $50, ¿verdad? Y cuando tú haces una operación al largo, si la operación se devuelve, o sea, si va en sentido contrario, la máxima pérdida que puede suceder es, bueno, si el precio se va a cero, o sea, si va la acción cae de 50 a cero. En cambio, si tú, al contrario, haces una operación al corto, ¿verdad? Y el precio está en 50, tú estás especulando que va a caer hasta 40, hasta $30. Si la operación se va en tu contra, digamos que el máximo precio que puede conseguir la acción es infinito. O sea, ojo, no es infinito, pero la acción puede subir Claro, a... pero la teoría dice que es infinito, que es la realidad. El riesgo en el short en teoría es infinito. Claro, entonces imagínense que ustedes colocan una orden, o sea, tienen una operación al corto y por cualquier razón no sé, no colocaron el stop loss, no colocaron alguna orden de venta. Bueno, las órdenes de venta en las operaciones al corto no es una orden de venta, sino la orden de stop loss es una orden de compra que se llama buy to cover y esa, imagínense que no coloquen esa orden
y el precio empieza a subir. Entonces tú tenías tu stop loss original, la tenías, no sé, en $60 y el precio sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Entonces terminas teniendo un riesgo prácticamente infinito. O sea, e imagínate si estás apalancado y si tienes... eh, en ese sentido es como un arma de doble filo. Está Y ojo, muy... tenemos un episodio buenísimo sobre eso, Arturo. ¿Te acuerdas del episodio que hicimos sobre AMD, perdón, short squeeze que Sí, tuvo GameStop, donde sí. hablamos de lo que es un short squeeze y cómo este tema de que habla, que muy bien abarca Arturo sobre lo infinito que puede ser el riesgo en un short, afectó a muchísimos inversionistas porque estas personas shortearon AMD cuando estaba a lo mejor en 3 4 5 dólares y de repente vieron que en muy corto tiempo el precio estaba en 100 200 hasta 500 dólares, porque en teoría no hay techo. Y como vemos una acción de 100 dólares, de 10 dólares, decimos, bueno, pero es que el peor de los casos que sube a 30 dólares, sube 200 300%, pero estamos hablando de una acción que subió 1000%, 2000% en muy poco tiempo. Entonces hubo personas que a lo mejor shortearon 1000 dólares y terminaron debiendo 100.000 200.000 dólares, así como hubo fondos de inversión como el de Melvin Capital, un reconocido fondo de inversión que shortearon muy fuerte muchas cantidades de acciones de AMD, se apalancaron enormemente y al final tuvieron que terminar cerrando el fondo porque sus pérdidas excedieron y fueron mucho más grandes que su propio capital total, sus fondos bajo manejo. Entonces, como bien dice Arturo, eh, en teoría uno pudiera decir, bueno, pues en la práctica no es infinito, pero bueno, en la teoría dice que es infinito y hay que estar ahí viendo cómo una acción que sorteaste en 8 vale ahora 500 y vas perdiendo cantidades enormes de dinero. Es un tema, el short, por eso que el short, y creo que, bueno, me vas a decir qué opinas de esto, pero yo creo que el short es algo que hay que reservarlo para inversionistas que tengan un grado mayor de entendimiento de los mercados y de experiencia. No le recomendaría a nadie shortear por lo menos dentro del primer 1 o 2 años de su experiencia como trader. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo porque yo lo pienso es más, o sea, sí, o sea, justamente lleva un poquito más de experticia, quizás el operar al corto, hay que tener mucho más cuidado. Al final, en la práctica es muy similar a la operación al corto, pero simplemente en el sentido contrario. Pero lo que pasa es que como la tendencia de los mercados a largo plazo son alcistas, uno se pone a ver, quizás en este tipo de mercados que estamos viviendo ahorita no es el caso, pero venimos de, yo creo que de los últimos 4 o 5 años, venimos con un bull market quitando 2020 con el tema COVID, pero en marzo, a partir de marzo del 2020 en adelante, eso fue una tendencia alcista muy, muy marcada. Entonces, las operaciones o la mayoría de las operaciones que nosotros estuvimos haciendo y que yo creo que mucha gente estuvo haciendo son operaciones al largo. Entonces, en estadística, yo creo, o sea, en estadística personal de cada trader, yo creo que hace muchas más operaciones al largo que operaciones al corto. Ojo, esto es simplemente, o sea, yo diría la mayoría de los traders. Esto depende mucho de cada quien con su estrategia, de cómo lo maneje. O sea, no estoy diciendo que todo sea así, pero por lo menos yo tengo la data, la podría dar, pero no, yo estoy casi seguro que en este año yo he hecho creo que tengo 55 operaciones que he hecho en el año y de esas 55 yo creo que han sido 5 operaciones al corto. Entonces la mayoría de las operaciones han sido al largo. Entonces, primero que uno no está acostumbrado, porque es pensar al revés, es ver los patrones al contrario, es ver todo a la inversa. Entonces, uno no está acostumbrado a como hacer ese cambio de switch, o por lo menos yo no estoy acostumbrado a eso, porque uno está más mentalizado a hacer operaciones a largo. Pero también yo pienso que para empezar, es preferible aprenderlo, hacerlo todo a partir del largo, o sea, en operaciones al largo, y luego empezar con operaciones al corto por justamente eso, sobre todo porque esto que estaba comentando José del tema del riesgo, que lo comenté yo también, es un tema de que imagínense que ustedes tengan $5.000 en la cuenta y tú estabas pensando
no sé, en arriesgar $50, el 1%, y puedes terminar debiendo el doble de la cuenta, el triple de la cuenta. Puedes estar debiendo 15,000, $20,000 si se te escapa de las manos. Y si te agarra un short squeeze como el de GameStop, no, o sea, no te puedo decir o no te puedes imaginar la cantidad de dinero que puedes deber, porque al final lo vas a deber eh, por la pérdida tan grande que tuviste. En cambio, cuando haces Bueno, unos... y cuando a ti te ha pasado, a los dos, cuando abrimos cuenta en broker americano o para operar en mercados americanos, y tú abres una cuenta de margen, que es la cuenta que te permite shortear, porque hay dos tipos de cuentas, la cuenta cash, que es una cuenta que solamente operas con tu dinero, si metiste $5,000, operas con eso, y si compraste 5,000 acciones, cuando vendes, tiene que tardar 1 o 2 días que haga el settle, que el dinero caiga y puedas volver a comprar o vender. Eh, Mientras que una cuenta margin te permite apalancarte con dinero del broker, te permite que el broker te preste a ti 3, 2, 4 veces tu dinero en poder de compra y te permite shortear. Una cuenta cash no permite shortear, una cuenta margin sí. Dentro del cuestionario que tú debes llenar cuando vas a optar una cuenta margin, tienes que declarar que tú sabes lo que estás haciendo, que tienes cierta experiencia haciendo trading, que tienes más de 1 o 2 años haciendo trading de forma a lo mejor rentable, que tienes una cantidad de activos que por lo menos le permita al broker a la hora de algo ir y tocar tu puerta y cobrar el dinero que debes. Por eso es que no es que tienes $2,000, shorteas $2,000 y cuando pierdes los 2,000 el broker lo cancela y ya. No, es que puedes terminar perdiendo mucho más de tu inversión inicial y puede que al final tus $2,000 se convierta en una deuda de $50,000 y que el broker te llame. No es la responsabilidad del broker cerrar la operativa cuando tú pierdes tus 2,000 y ya. No puedes decirle al broker, no, pero es que yo nada más tenía 2,000. Te comprometiste a algo con él y te van a buscar hasta debajo de las piedras para cobrarte. Entonces, es un punto a tener bien en consideración. Yo le tengo mucho respeto al short. Los shorts generalmente me gustan para day trading, pero un short en swing me parece más arriesgado aún porque estás expuesto a una volatilidad del post y el premercado, a una noticia que pueda salir en esa noche después del cierre, que después a lo mejor puede pasar el evento catastrófico que, no sé, en la noche se suicide el CEO de la empresa. Y lo que termine pasando es que en el postmercado se saltó tu stop, tu buy to cover, y al final termines una deuda terrible porque todo salió mal. Y eso pasa, lamentablemente pasa. Bueno, yo sinceramente con el tema del short, yo soy un poquito más arriesgado, digamos, como para no decir valiente. Yo la verdad, yo sí, o sea, yo creo que inclusive mis mejores operaciones han sido al corto. Eh, y operaciones grandes, me refiero o sea, de que en 2, 3 días toca el target. En cambio, haciéndolo al long puede pasar un mes, 3 semanas, hasta 2 meses en alcanzar el target. Eh, y yo creo que o sea, yo creería que esa volatilidad del pre y del postmercado, eh, para ambos casos, tanto para el long como para el short, igual la vas a tener. Eh, lo que pasa es que o sea, hay más riesgo en términos de lo que podrías perder si en dado caso se te salta muy por arriba en tu orden de buy to cover cuando hagas un short. Eh, pero yo creo que, o sea, si uno lo maneja bien, o sea, si uno hay que tenerle respeto. Yo creo que inclusive tanto operaciones al largo como al corto, a las dos hay que tenerle respeto, y hay que tomarlas como, o sea, con seriedad y bueno, con muchos de los consejos que nosotros les hemos dado aquí en el podcast. Yo creo que, bueno, con estos temas del short, a mí me recuerda, cada vez que hablamos de short trading, a mí siempre me gusta mucho este famoso documental que estuvo en Netflix, porque ya no está, que es el de Betting on Zero, que es el de Herbalife, Ah, claro. el de Bill Ackman. Y yo creo que ahí fue que conocí a Bill Ackman. Este fue o sea, el documental trata sobre, eh, mm, o El sea, intento de short de Bill Ackman a una empresa. claro, y esta empresa es Herbalife. Y justamente todo el tema está en que Bill Ackman hace como una campaña
prácticamente de desprestigio a Herbalife, donde hacía entrevistas, hacía conferencias de prensa, donde indicaba que todo lo que hacía Herbalife era una estafa piramidal y la empresa tenía, en ese momento costaba como $75. Y él decía, la empresa va a llegar a cero porque esto es una estafa. Y está bastante entretenido. Si llegan a conseguir la película, véanla porque de verdad que es súper entretenida y ahí te das cuenta, porque todo el tema está en que hubo una pelea con otro inversionista grande, con Y la otro... parte buenísima, porque Skylar Icahn, que Eh, es un dios, es un tipo súper famoso, es un tipo Warren Buffett, muy famoso en el trading, y se enfrentaron, y al final incluso, para que le hace seguimiento después del documental, de la película, los tipos tienen después, no en la película, pero después hay en- una, como una serie, unos tipo panelistas de inversión, y los invitan a los dos y se dan un abrazo, y dicen, bueno, que ya pasó, y lo rescatable de esto es que dicen, ya pasó y fue simplemente una operación más de las que vienen y ya. Imagínate ese nivel de madurez. Sobre todo porque Bill Ackman o sea, en esa operación perdió cualquier cantidad de dinero. O sea, Mil fueron millones de dólares, millones. creo. O sea, Mil millones de dólares, exactamente. imagínate, o sea, no estamos hablando de unos simples 2.000, $5.000 que uno como persona mortal tiene, Mm. que a mí me parece bastante increíble. Pero bueno, pasemos a la parte de, bueno, visualizar en algunas gráficas sobre cómo uno podría utilizar cómo se podría hacer estas operaciones al short y algunos ejemplos que tenemos nosotros en algunas acciones. Dime, me avisas porfa si se observa la pantalla. Sí, sí, estoy viendo Amazon aquí. Ya, aquí estamos viendo Amazon. Amazon, yo creo que a mí, bueno, esta operación la tengo abierta ahorita en estos momentos. Eh, Amazon, o sea, fíjense que Amazon está bastante debilitado en general, o sea, está prácticamente siguiendo esta línea de tendencia bajista, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue esta línea que yo estoy dibujando acá, esta línea de soporte que está alrededor de los $125. Zona de resistencia y zona de soporte después. Ella después de este reporte que fue en abril, tuvo un gap a la baja y fíjense que lo que empezó a mantener fue esta zona de resistencia, la venció en earnings, volvió a vencer esta zona, rebotó en la línea de tendencia y ahora estaba otra vez testeando esta línea de soporte de los 125 y la venció. Y yo tomé la operación justamente al momento de que él venció, yo dije, bueno, si continúa cayendo, la operación es más o menos de esta forma. Si continúa cayendo, bueno, voy a entrar al rompimiento de esta mini consolidación que hubo en este punto. ¿Y cuál es el target? Bueno, los mínimos que tuvo en su momento en junio. Y esto me da una relación prácticamente de 4,3. Entonces, fíjense que, claro, el movimiento, siempre el movimiento a la baja es mucho más agresivo. O sea, fíjense que en general, porque desde acá, fíjense que el Amazon desde marzo de este año, prácticamente en 2 meses cayó, vamos a ver cuánto cayó, pero fue un porcentaje considerable. Obviamente hubo reportes financieros, hubo la situación de mercado, pero cayó prácticamente un 40%. Entonces, claro, al vencimiento de esta zona de soporte, ¿verdad? Ya mi entrada, o sea, me da como el razonamiento para, o sea, como mi primera señal de alerta. Y después de la continuación del movimiento a la baja, ahí fue que yo dije, bueno, vamos a tomar la entrada y fíjense que el movimiento o sea, el target que uno que se puede marcar es justamente la próxima zona de soporte que tiene, que es justamente, la voy a dibujar para que se vea. Justamente acá, cerca de los $100 aproximadamente. Lo voy a poner en los 102 por acá. Que fue la última zona de mínimos que tuvo en junio. Entonces, eh, fíjense que es como la misma lógica que venimos viendo con operaciones al largo,
pero lo que hay es que pensarlas al contrario. Al largo sería, bueno, vencimiento de una zona de resistencia, ¿verdad? Y con el stop loss por debajo de la vela de rompimiento o dependiendo de cómo fue la vela, acá también la entrada pudo haber sido perfectamente, pudo haber sido acá, con el stop loss por encima de esta vela. Eso también pudo haber sido con el target exactamente en el mismo punto. ¿Ves? Lo que pasa es que para mí era, o sea, quería era ver si el movimiento iba a continuar a la baja y no era, porque esto fue, esta caída, este gap a la baja fue justamente el día de las tasas de interés que las aumentaron, el día eso fue la semana pasada. El tema está en que esa noticia genera mucha volatilidad, entonces puede ser un rompimiento que lo va a rellenar ahí mismo. Entonces quería era estar seguro de si iba a continuar con el movimiento. Pero eso es como básicamente la lógica. Incluso en TradingView está la misma herramienta acá, que una dice long position y la otra short position, y es simplemente la herramienta que nosotros utilizamos para poder colocarla sobre la gráfica. El ejemplo que tú tenías, José, era de Peloton, si no me equivoco, ¿no? Y a mí me gusta mucho Peloton porque, bueno, es un ejemplo. Esto obviamente no es ningún tipo de recomendación, es simplemente de manera educativa, pero es un ejemplo que muy bien pudiera darse en las siguientes semanas, o yo creo que ya está bastante encaminado. Incluso te había comentado, pero me gusta Peloton por la formación, que pudiéramos llamarla una formación clásica de patrones clásicos que se llama hombro, cabeza, hombro, donde tenemos la teoría dice que tenemos un hombro izquierdo que tiene un tamaño, después tenemos un hombro derecho que en teoría tiende a ser de 30 a 50% más grande en precio ahí lo tienes ahí abajito, que Ah, el hombro anterior, y después tenemos un hombro derecho donde no logra retomar el máximo anterior, que es la cabeza en este caso, y después lo que tenemos es un rompimiento debajo de la línea o lo que llaman el cuello del patrón, donde el target medido o el target que nos proyecta el patrón clásico es la distancia medida entre el punto máximo y o la base, la cabeza y la base. En este caso, Arturo lo está viendo ahí, vamos a tomar el punto máximo como alrededor de 13 con esa base en 8 estaremos hablando de una distancia de alrededor de unos 4,5 o $5. Entonces, en teoría ese sería el target, donde estaríamos hablando de un target alrededor de los $3, ¿no? Con una caída que también puede ser medida porcentualmente, y también es interesante verlo de esa forma. Si de la base al tope de este patrón tenemos, por ejemplo, en este caso, un 50% de movimiento, pudiéramos proyectar esa caída en un 50%. Claro, nada nos garantiza esto, pero es relativamente a lo que vendríamos. Y si bien vemos que Peloton viene, si lo juntamos o tratamos de darle un poquito de contexto fundamental a esto, el que está en Estados Unidos fácilmente puede ir a una tienda Peloton en cualquier centro comercial que hicieron esa inversión quisieron pasar a lo mejor de lo digital a lo físico y se fueron a tiendas donde tienen la demostración de las máquinas y lo que hacen y cómo lo hacen, y las tiendas sí todos los días están vacías y las ventas cada día bajan más. Eh, si ven las entrevistas del CEO, ven que bueno, realmente el tipo es un visionario o es un entrepreneur, pero a nivel financiero no tiene la buena preparación que tiene un CEO normal. Entonces, bueno, pudiera darse. Más allá de eso, es simplemente una operación, es simplemente una forma de verlo, pero vemos que a nivel de riesgo-beneficio, si colocamos la entrada en el cierre del día de hoy, con un stop que puede estar donde bien lo colocó Arturo, o a lo mejor un poquito por encima, le puedes dar un poquito más de espacio, todavía te da una rentabilidad bastante aceptable con un riesgo muy asimétrico porque estarías arriesgando uno para ganarte 1% o 2% para ganarte 3,5 o 7%. Es una estrategia, es una operativa muy, muy buena. Además de esta, bueno, en la semana estuve viendo una que te comenté que se llama NBX, que incluso la perdí porque la vi el fin de semana y ya hoy rompió por debajo de esa estructura que hizo con una especie de rectángulo, pero lo que no me gustaba de esta era que está muy cerca de la línea esta de 200 medias móviles, entonces bueno, es algo un poquito más delicado. Pero bueno, básicamente, si lo queremos ver de una forma más sencilla, el short trading no es más que es ver todo al revés. Si vienes haciendo long, en teoría no debería ser mucho más complicado, solo teniendo en consideración lo que ya hemos hablado. Ahora, yo creo que viendo estos ejemplos y viendo
a lo mejor la teoría el razonamiento básico detrás de lo que es una operativa. Detrás de esto obviamente hay muchas más cosas. Hay un aspecto técnico que es importante, hay un aspecto de riesgo que es importante entender. Hay que entender cuánto se va a arriesgar, cuánto estamos dispuestos a perder, cómo manejar la operativa, en la colocación de los stops, qué tipo de orden. Viene bastante ejemplos. Pero bueno, cerrando después de Amazon, de AMD, creo que podemos a lo mejor debatir un poquito rápidamente qué es mejor, si hay una mejor que la otra, si el long o el short son mejores. No, mira, la verdad que mostré AMD porque de verdad que ahorita hay bastantes ejemplos y bastantes oportunidades, yo creo que de operaciones al corto, justamente por la caída del mercado. Igual hay que estar, y es muy importante decir lo que tú acabas de comentar eh, sobre que no son recomendaciones de inversión en ningún momento. Pero hay bastantes oportunidades. Hay que tener cuidado porque el mercado también está en mínimos ahorita, entonces habría que verificar otras cosas, no solamente ver el patrón en la gráfica, pero hay bastantes oportunidades. Ahora, ¿qué es mejor, el long o el short? Yo considero, Ojo, y no tampoco quisiera que eso que hicimos ahorita, que mostramos en 2 minutos cómo vemos un short y cómo lo estructuramos, no quiero que le reste importancia, no quiero que le reste, que la gente lo vea como que, bueno, pero qué fácil es. Realmente no es tan así, ¿ok? Para que no salgan mañana a hacer un short pensando en nosotros. bueno, la verdad que yo creo que ninguna de las dos es mejor que la otra. Sinceramente, yo creo que es cuestión de adaptarlo a la estrategia de uno. Lo importante es saber que puedes aprovechar tanto movimientos al alza como movimientos a la baja. Normalmente uno tiene como más afinidad hacia un tipo de operativa. Sobre todo nosotros swing traders, que las tendencias son mucho más al alza y, o sea, me refiero a la tendencia general del mercado, uno tiende a tener más operaciones al long, entonces estás como más acostumbrado a hacer operaciones al largo, pero pero cuando haces day trading, sobre todo cuando haces operaciones muy cortas, las tendencias cambian muy rápido, entonces puedes aprovechar esos movimientos para tener tanto al alza como a la baja. Entonces eso es por mi parte, yo creo que lo que considero. Totalmente, totalmente. Yo creo que es lo que tú dices, no hay una mejor que otra, simplemente es adaptación, es entender cuál se adapta más a ti. Hay personas, como bien dice ese trader en el Market Wizard, no quiero ser short, no me gustan porque no quiero despertarme todos los días esperando que el mundo sea un peor lugar. Eso es un razonamiento entendible y lógico. Hay personas que realmente no les gusta a lo mejor lo poco volátil que puede ser un long, entonces es un tema de, o hay personas como nosotros que vemos oportunidades en los dos lados. Vemos oportunidades donde vemos riesgo asimétrico, ahí queremos estar. Entonces es cuestión de intentarlo, intentar un poquito de short, intentar un poquito de long, ver qué es lo que más se adapta a ti y a partir de ahí manejar el riesgo, la psicología, que como siempre lo decimos es el pilar del trading profesional y el buen trading. Bueno, yo creo que con eso podemos terminar el episodio, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico que es correo.hdt@gmail.com y nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, que lo pueden conseguir en nuestro perfil en Instagram, que hay un link que los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales y así nos pueden encontrar más fácilmente. Nuestro correo electrónico, no sé si lo comenté, pero lo repito, es correo.hdt@gmail.com. Nos pueden escribir para cualquier consulta, cualquier feedback, lo que necesiten, ahí estamos para ustedes. Así que bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y esto fue Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.